Hola peregrinos, como todos los años por estas fechas, os explico en un vídeo cómo ha ido el año pasado, el año 25, y os comento cómo puede ir este 2026 en el Camino de Santiago. ¡Vamos allá! Nuevo récord de composteras entregadas. Se ha superado el 500.000, lo cual es una barbaridad, concretamente 530.000. Y esto no tiene visos de que vaya a parar. Está creciendo mucho, especialmente de países como Canadá, México, Estados Unidos, Argentina, Australia, donde el interés por la ruta jacobea se extiende, entonces hace que aumente el número de peregrinos. Y el año que viene es año jacobeo, año santo compostelano, o sea que en el 27 también va a haber un crecimiento de peregrinos, especialmente de grupos españoles que suelen hacer los últimos 100 kilómetros y especialmente en verano, pero bueno, eso llegará el año que viene. ¿Cómo han sido los peregrinos del 2025? Ya el año pasado hicimos un vídeo más largo en el que analizábamos la última década del Camino de Santiago y veíamos qué podía ocurrir. Efectivamente ha seguido en la tónica que contemplábamos en aquel vídeo. En primer lugar, el porcentaje de peregrinos españoles pues, ha seguido descendiendo al 43%, ya es la cifra más baja de todos los datos históricos. Es un camino cada vez más internacional. O sea, de hecho, el segundo país en emisor de peregrinos es Estados Unidos, que el año pasado casi llegaron 40.000 peregrinos de Estados Unidos y este año ha llegado a los 44.000. Es una cifra que sigue creciendo. También de otros países, incluso de la suma de China y Taiwán, que hace una década eran 800 peregrinos, este año casi llegan a los 10.000. Para que os hagáis una idea, comparando Francia, que es un país tradicional en el número de peregrinos elevado, pues tuvo el año pasado 10.008, o sea, casi China y Taiwán igualan a Francia. Para este 2026 tendremos además un dato curioso, que es un incremento de peregrinos italianos. Hemos visto estas semanas un interés desmedido de italianos que preguntan por el Camino de Santiago. ¿Y sabéis a qué es debido? Pues en Italia se ha estrenado una película que ha sido la más taquillera en aquel país de todos los tiempos. Ha superado a Avatar, a Star Wars, y se llama, como nuestra aplicación, se llama Buen Camino. No he podido verla, pero debe de ser una comedia sobre el Camino de Santiago, bastante graciosa, y esto ha hecho que se multiplique el interés por la ruta jacobea en Italia, así que esperaros a ver el número de peregrinos italianos que vienen este 2026. ¿Y por qué Camino de Santiago llegan a Compostela? Bueno, pues los caminos portugueses siguen disparados. El portugués central ha llegado a los 100.000 peregrinos, pero es que el portugués de la costa, que hace una década prácticamente no recorría nadie, ha llegado a los 90.000 y muy probablemente este 2026 seguirá creciendo y se igualarán ambas rutas y el 27 el de la costa superará al central porque va disparada. El Camino de Francés, por su parte, sigue siendo la ruta jacobea más utilizada, aunque ha bajado en porcentaje, ha pasado del 45 al 43. Es muy curioso porque hace una década 2 de cada 3 peregrinos utilizaban el Camino francés, mientras que los caminos portugueses eran el 15% y una década después, pues el francés tiene un 43%, los portugueses un 35%, lo que sube uno, baja el otro, y bueno, es una evolución que hace pensar que dentro de muy pocos años los portugueses superarán el número de peregrinos que hay en el Camino francés. Una novedad sorprendente ha sido el mes con mayor número de peregrinos. Siempre ha sido agosto, siempre, todos los años, hasta el año pasado, que ha sido septiembre. Septiembre, el mes con más peregrinos que llegan a Santiago. Pero es que el segundo no ha sido agosto, el segundo ha sido mayo y ya el tercero de agosto. Es una evolución que se veía venir, estaba creciendo muchísimo el número de peregrinos tanto en primavera como otoño. ¿Y por qué? Pues es que es la época ideal, es una época en la que ni hace calor, ni hace frío, los días son largos, temperatura buena, pero claro, hay que tener vacaciones o estar jubilado para poder venir en esas fechas. Y desde la pandemia parece que hay mayor movimiento en tema de vacaciones y hay muchos jubilados también que vienen al camino. Por lo tanto, mayo y septiembre se han convertido y seguirán siendo los meses con más peregrinos del Camino de Santiago. Esto hay que tenerlo en cuenta a la hora de venir, a la hora de reservar alojamiento, a la hora de encontrar servicios. ¿Y cuántos kilómetros recorren los peregrinos? Porque ya sabéis que un peregrino puede recorrer lo que quiera de un camino, no hace falta hacer el camino entero. Si quieres conseguir la Compostela tienen que ser los últimos 100 kilómetros o recorrer por lo menos 100 kilómetros en algún tramo del camino de manera continua, pero es que muy poca gente hace un camino completo. De hecho, más de la mitad, ya un 55%, han empezado el camino a tan solo 100 kilómetros de Santiago. Y esto se dispara entre los peregrinos españoles. De cada 4 peregrinos, 3 han recorrido solo los últimos 100 kilómetros.
Y dos datos más. Por un lado, el porcentaje de peregrinos y peregrinas. Había ido creciendo mucho el de peregrinos hasta superar el de peregrinos. Y este año ya por primera vez ha bajado un poquito el de peregrinas, ya se va equilibrando, ¿no? Hay un 53% de peregrinas, 47% de peregrinos, parece que se va a mantener así. Y el otro dato, el de ciclistas, el de bicigrinos, pues es un porcentaje que ha ido bajando a lo largo de los años. Cuando yo hice mi primer camino en bici, un tercio de los peregrinos íbamos en bici, el año pasado fueron solo el 4%. Y ahora recordemos algunas cosas importantes para este 2026. Primero, en orden cronológico, del 23 de abril al 26 de mayo estará cerrado el aeropuerto de Santiago. Es una época de gran afluencia de peregrinos a Compostela, por lo tanto, los que tengáis que coger avión, recordad que tenéis que reservarlo con tiempo y en esas fechas os van a desviar o al aeropuerto de Vigo o al aeropuerto de A Coruña. En segundo lugar, el 12 de agosto, el eclipse solar por antonomasia, además en periodo de vacaciones. Se va a llenar de turistas. Por el mapa ya veis que le afecta completamente al camino del norte, al primitivo, a buena parte del camino francés. Así que va a ser espectacular, tendremos una suerte tremenda de poder contemplar un eclipse el 12 de agosto por la tarde, pero luego todos querremos dormir en algún sitio. Bueno, pues los que querramos dormir en un alojamiento, sobre todo privado, que sea de reservar, pues lo vamos a tener difícil si no reservamos ya. Así que si vais a estar en el Camino de Santiago ese 12 de agosto, en la zona de mayor influencia del eclipse, os recomiendo que reservéis con antelación esa noche de alojamiento. Y lo último, lo más importante, el 31 de diciembre por la tarde, la ceremonia de apertura de la Puerta Santa de la Catedral de Santiago de Compostela. Se inicia un nuevo año santo compostelano, un nuevo año jacobeo. Ya veis que esto es un no parar. Cualquier duda que tengáis, me preguntáis aquí en el canal de YouTube o si no en la aplicación Buen Camino a través del correo y WhatsApp y estaré encantado de ayudaros para que tengáis un buen camino.